es el abogado del diablo. Viste tú, quieres saber más de ti, y es por eso que hoy estás aquí. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más del podcast. En este episodio un poco diferente, el día de hoy quiero hacer algo especial. Tal vez muchos de ustedes no sepan quién soy, de dónde vengo y más que nada por qué estoy haciendo el podcast. Entonces me parece interesante tener una charla un poco corta, tampoco tan larga, no les quiero aburrir hablando. Aunque obviamente les voy a contar un poco de mí para poder conectar más con ustedes, que me puedan conocer más. Pero también voy a hablar de un tema muy importante el día de hoy, que son 10 verdades, 10 cosas que son incómodas y que nadie habla, que nadie las topa y que ya las he abordado un poco en mis redes sociales, en el Instagram, y vamos a arrancar. Así que nada, para los que no me conocen, me llamo Paul Guerra, soy ecuatoriano, tengo 33 años, soy Aries, cumplo 34 en marzo, el 30 de marzo. Y nada, he hecho de todo un poco en mi vida. Actualmente estoy en Quito por el tema del podcast, en Ecuador, en mi ciudad donde nací, pero los últimos 8 años de mi vida estuve en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, persiguiendo ese sueño loco de ser actor de televisión, ser actor de cine, ser actor de teatro, ser actor, contar historias, lo que más me apasiona en esta vida. Me gusta también muchísimo hablar, conversar, conocer a la gente, y tal vez alguna gente que me ubicaba o la gente que no me conoce dirá, bueno, ¿y por qué quieres hacer este podcast? Y como tengo una descripción del mismo, digo que una de mis pasiones es realmente conocer a las personas, conocer sus historias, conocer quiénes son, conocer sus luchas, de dónde vienen y cuáles han sido esas, entre comillas, fracasos que han tenido, esas caídas, esos suelazos que se han pegado en sus vidas, pero que los ha llevado el día de hoy a estar donde están. Entonces, siempre me encanta conocer a nuevas personas, y una de las pasiones que tengo en esta vida, una de las cosas que más me gusta, es precisamente aprender de los demás. Soy de esas personas que cree que cualquier persona que conozco es un maestro que me puso la vida para aprender algo de ellos, y siempre quiero aprender de los demás. Siempre soy así curioso y pregunta cosas a las personas. Hablo también muchísimo, por eso creo que este medio y este formato es ideal, pero bueno, tampoco les quiero bombardear mucho de cosas que tal vez no son importantes, y no quiero darles valor y cosas que les pueden servir. Así que bueno, arranquemos. Como les decía, nací en Quito, hijo único de una pareja de 27, 28 años que se casa, mi papá y mi mamá. Y nada especial, como muchas familias, no solo en Ecuador o en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Lastimosamente no funciona y ellos se terminan divorciando cuando yo tenía 1 año y medio. En ese tiempo nos mudamos a Colombia con mi mamá. Creo que mi madre, ahora que he podido recolectar más información de esa relación o de la historia que tuvieron, creo que ella fue atrás de mi papá para intentar arreglar la situación. Entonces, bueno, estuvimos en Colombia como 1 año, 1 año y medio. Yo regreso al Ecuador a los 3 años. Y nada, después de eso mi padre desaparece de mi vida. Crezco básicamente con mi mamá, como mamá y papá. Y ahí creo que viene un montón también de la raíz de los problemas que yo tuve después de mi vida en la adolescencia y el inicio de mi adultez. Muchos problemas de abandonment issues, de no sentirme suficiente, de intentar compensar y buscar validación de los demás por esa falta precisamente de, bueno, una figura paterna, y también de afecto, de cariño y de afecto por parte de mi madre, de las personas que en teoría tenían que estar cuidándome. Entonces, bueno, pasa eso, estoy en el colegio, muchos problemas disciplinarios. Una persona muy curiosa, muy inteligente según los profesores, un líder natural según los profesores que tenía en el colegio, pero un líder negativo, como me decían. Una persona que tenía mucha energía, pero que lo enfocaba para cosas negativas, que era indisciplinado, que era inquieto en las clases, que era hiperactivo, que no dejaba a los profesores dar las clases como tenía que ser, que tal vez explicaban una cosa y lo captaba rápido al concepto y me ponía de mal humor porque tal vez tenían que repetir alguna cosa y yo ya había entendido, pero no pensaba que tenía 10, 12, 15 compañeros más en la clase, y yo quería que se apuren y que muevan y que sigamos aprendiendo, y me ponía imprudente, indisciplinado y todo. Entonces, bueno, siempre tuve muchos problemas disciplinarios en el colegio, y después en esa época siempre tenía muchas reuniones en el departamento de psicología y llamaban a mi mamá, y bueno, de lo que me acuerdo también
siempre querían vincular esos problemas de actitud y comportamiento míos con la falta de mi papá y el tema del divorcio de mis padres. Entonces, bueno, así crezco el tema de mi niñez. La parte 5, 6, 7 años no tenía amigos. También en el colegio me hacían un bullying medio heavy en la época del kinder, porque yo tuve un problema de visión. Nací con hipermetropía, tenía una medida muy elevada en el ojo izquierdo, lo cual le llevó a mi mamá a llevarme donde un oftalmólogo, que le dijo: mira, lo que tu hijo tiene es, en lenguaje criollo, ojo vago. Entonces tenemos que taparle el ojo bueno para forzar a que el ojo malo vea y que empiece a mejorar su visión de ese ojo. Y en esa época tal vez la tecnología oftalmológica no estaba tan de punta como ahora. Entonces lo que se le ocurre al médico es ponerme un parche para forzar al ojo vago a que vea más. Y me mandan al kinder con un parche y con unos lentes, como decían en esa época, lente de botella, un lente súper grueso de vidrio. Y tenía yo los churos, los rizos del pelo largo, así un afro bien grande. Entonces, obviamente, los niños hasta el día de hoy siguen siendo un poco crueles, ¿no? Entonces me veían y me decían 4 ojos, lente de botella, pirata, un montón de cosas, y me hacían un bullying. Todo eso lleva a que yo cambie mi personalidad y mi forma de ser, y tal vez adapte un comportamiento un poco más a la defensiva y piense, bueno, tengo que defenderme y tengo que no dejarme ver la cara de los demás para que no me hagan sufrir, no me hagan sentir mal. Entonces ahí tal vez creo que fue el primer punto de inflexión en mi vida, en donde asumo una actitud un poco diferente con los demás y empiezo a defenderme de todas las bromas y las burlas que me hacían por mi condición visual, que no podía ver bien. Eso pasa después del colegio, sumándoles a lo que les decía: inquieto, hiperactivo, bastante inteligente, sí, buenas calificaciones y notas, pero no servía para nada porque el comportamiento eclipsaba todo y siempre pasaba metido en problemas. Así creo que empiezo a desarrollar un poco de ansiedad desde niño. Viendo ahora hacia atrás, empiezo a comer mucho y empiezo a comer por ansiedad, no por hambre. Entonces empiezo a ganar bastante peso a los 9, 10 años, estaba bien gordito, y todo era en base a ansiedad. Era esa ansiedad social de querer encajar, de querer ser aceptado, de querer ser parte del grupo cool, por así decirlo, del colegio. Llega el momento del fin de la primaria, que por lo general los grupos se van de viaje. Nos fuimos a las Islas Galápagos, me acuerdo, con mis compañeros del colegio, que tendría unos 9, 10 años. Y ahí empieza este proceso de cualquier persona que esté en esa edad, que ya te empieza a llamar la atención las chicas o los chicos. Y claro, a mí me empiezan a gustar las mujeres, ¿no? Y igual que a bastantes de mis compañeros. Entonces empezamos a conversar de eso en el viaje o antes del viaje, que mira, que la chica tal, que esta, que la otra, que guapa, que no sé qué. Entonces empiezo a poner mucha energía y atención en el tema de las mujeres, y me doy cuenta que empiezo a darle demasiado poder a ese tema. Quería sentirme deseado, aceptado por las chicas de mi clase, del colegio. Y lamentablemente no era el caso, porque yo era del grupo de los gorditos, y de los gorditos medios nerds, porque como les decía, yo tenía muy buenas calificaciones, y entonces era de los medios estudiosos, y aparte era gordito y feito. No que ahorita me crea la gran cosa, ni nada, simplemente dándoles un poco de contexto y fact, o sea, era un hecho, o sea, estaba bien poco cuidado en esa época. Entonces no era de los chicos populares de la clase, no era de los que a las chicas les gustaba. Tenía 2 compañeros que se llevaban toda esa atención de las chicas. Y ahí, ¿qué es lo que hago? Me doy cuenta que estos 2 compañeros que eran los que más llamaban la atención de las mujeres, en mi cabeza en esa época digo, algo tengo que hacer, o tengo que ver qué es lo que hacen, o cómo se comportan, o ser como ellos, o por último estar con ellos, para que un poco de ese stardust, de esa energía, de esa aura magnética que tenían con las chicas, a ver si se me pega algo a mí, a ver si me prestan a mí también atención. Eso lleva a que después yo empiece a formar una amistad con uno de estos 2 chicos, y se convierte en mi mejor amigo del colegio. No estoy diciendo que fue una amistad a punta de interés, que solo me le pegué por eso, pero sí fue una gran razón por la que dije, bueno, si es que me hago súper amigo de este chico, seguramente me va a ir mejor con el tema de las mujeres. Y bueno, ahí fluyó, nos hicimos amigos, y ahí empieza la etapa de mi adolescencia, donde empiezo repitiendo, o sea, les repito, en base a esta falta de cariño y de afecto que tuve de mi mamá, no tener el papá, a buscar validación y aceptación por parte de las mujeres. Y eso es algo que me costó muchos años de entender y procesar. Entonces después paso los siguientes años, toda la secundaria, todos los teens, o como se llamaría la adolescencia,
buscando esa receta, esa cosa que me haga sentir bien, y no la podía encontrar. No sabía qué era. Yo decía, tengo que estar con una, tengo que estar con otra, tengo que sentirme aceptado. En eso también bajo de peso. Irónicamente bajo de peso porque me da hepatitis a los 15 años. Hepatitis A. Comí algo que estaba dañado, creo. Y me da hepatitis. Y en esa hepatitis bajé como 20, 25 libras. Estaba en tercer curso, tenía 15 años. Entonces me pegó una flaqueada maldita y obviamente me empiezo a ver un poquito mejor, y ahí empiezo a llamar la atención de las chicas del colegio. Entonces ahí empieza mi etapa de hecho el popular, hecho el mujeriego, hecho el que wow, tengo una novia, tengo la otra, tengo esta. Pero al mismo tiempo también quería llenar esos vacíos que tenía. Y quería que la gente me respetara, me aceptara, me validara. Y eso me llevó a empezar a llevarme con gente mayor. Yo estaría en segundo curso pasando a tercero, o sea, 14, 15 años. Yo salía con gente que tenían 4 o 5 años más que yo. Justo con este amigo que les decía que también era era el galán del colegio, por así decirlo. Y me llevó a involucrarme, o sea, en peleas, en cosas feas, que todos los fines de semana había alguna bronca, algún pleito, alguna pelea con algún otro grupo, gente de otros colegios. Y me hice de full mala reputación, me hice de full mala fama. Y yo en ese entonces asumía y decía, esto está bueno, la gente está hablando de mí, la gente tal vez me va a tener miedo, la gente me va a tener respeto, y con eso soy más popular, y con eso soy más chévere, y con eso soy más cool. Pero no entendía lo ridículo de todo esto también, y el daño que me estaba haciendo, y no solo a mí, sino también a mi imagen, a mi reputación y a todas esas cosas. Pero bueno, pasan los años y seguí en ese loop, en ese círculo vicioso por muchos años. Los problemas indisciplinarios no cambian. Me botan del colegio en tercer curso, me voy a otro colegio en cuarto curso, me vuelven a botar de ese colegio, regreso al colegio en el que estuve antes porque cambiaron de dueños y se convirtió en otro colegio. Entonces técnicamente, como eran otros dueños, pude aplicar y me dejaron volver. Me vuelven a botar en quinto curso porque los profesores eran los mismos, entonces no me querían, y ahí buscaban cualquier cosa para hacerme como que problema y que caiga. O sea, me ponían así las trampitas, y yo como idiota me caía y les daba papaya. Entonces, bueno, al final me terminan sacando del colegio en quinto curso y me gradúo. Bueno, voy a otro colegio donde terminaban básicamente la mayoría de los expulsados de los colegios de Quito, de la ciudad donde yo vivía en ese entonces. Y así esa fue mi adolescencia, niñez, por así decirlo. De ahí viene el tema de entrar a la universidad. Entro a estudiar leyes, no por pasión, simplemente porque no sabía qué más hacer de mi vida. A mí siempre me gustaron las artes, siempre me gustó contar historias, me gustaba mucho la música, también el cine. Yo para ese entonces ya tocaba la guitarra, como 3, 4 años, y yo quería ser músico. Mi madre me dijo que no era una profesión, que eso es algo que no me iba a dar de comer. Entonces, lastimosamente no tuve el valor, el coraje, la personalidad de decirle a mi mamá que no, que igual yo quería perseguir mi pasión. Y nada, termino estudiando leyes para tener el cartón o tener el título y tener algo. Y nada, y los siguientes 6 años de mi vida pasó en la universidad, en la Universidad de San Francisco de Quito, estudiando leyes, lo cual fue una experiencia que fue muy interesante, la verdad. Ahora viendo hacia atrás, ya con 33 años, ya son hace 15 años que entré a la U, que agradezco mucho haber estado ahí. Pasaron muchas cosas, de hecho, bueno, eso lo hablaré en algún momento, pero yo terminé en la ciudad de Los Ángeles gracias a haber estado en la universidad y haber estudiado leyes, y a las personas que conocí en determinado momento. Lo uno llevó a lo otro, y bueno, después se alinearon las estrellas para poder irme a ir a estudiar actuación y teatro en Stella Adler en Los Ángeles. Pero nada, pasó 6 años ahí. Yo desde el segundo año ya me quería botar, no quería seguir estudiando, no me sentía a gusto, sentía que no era lo mío. Una profesión muy bonita en teoría, en los libros, en lo que se aprendía, pero no era lo mío. O sea, yo tenía compañeros que eran tercera, cuarta generación de abogados, que venían de familias tradicionales de abogados del país, que tenían bufetes de abogados, o que desde el día 1 de la Facultad de Jurisprudencia ya aplicaban para hacer pasantías en estudios jurídicos y querían hacer carrera en los estudios jurídicos más top del Ecuador, tipo Suits. No sé si han visto esa serie de televisión. Así querían ser como Harvey y Mike, querían ser un Mike entrando a un estudio jurídico y empezar a escalar los rangos y ser socios y así. Y yo no tenía esa ambición, yo no tenía esa vocación. Ellos iban con terno, vestidos súper elegantes a las clases, tipo Harvey Specter en Suits y yo iba
hecho un desastre, así como yo soy, como me pueden ver, con una camiseta, tenía mis piercings, he puesto en las orejas, con barba, o sea, a veces hasta amanecido, porque todavía estaba en mi etapa rebelde, salía mucho de fiesta, entonces por lo general iba siempre chuchaqui, mal dormido a las clases, o sea, un desastre, estaba en un desastre, en una etapa un poquito oscura y sin norte de mi vida. Y así pasé los 6 años como siendo la oveja negra, por así decirlo, de la facultad, hasta que nada, esa frustración personal que tenía por sentir que hacía algo que no me gustaba me llevó a frustrarme más y a seguir haciendo crecer esta bola de nieve de una mala energía, de una mala onda, de una mala vibra en la que no me sentía bien. Y salía mucho, como les digo, de fiesta, cada vez tocaba más, empecé a tocar en bares, empecé a tocar en fiestas con amigos, me iba mucho a la playa, llevaba siempre la guitarra, hacíamos fiestas, hacíamos fogatas, grupos grandes, siempre tocaba música y esa era mi catarsis, ese era el espacio en el que yo podía encontrarme y ser feliz. Y obviamente eso también, siendo pues, una especie de músico, también llamas la atención y eso trae mujeres, fiesta, todo, ¿no? Toda esa onda en la que tal vez intentaba llenar los vacíos que tenía en esa etapa. Hasta que, nada, la vida me tenía una sorpresa preparada, una lección grande. Llega el año 2012, hace 11 años, Halloween del 2012. Me voy de fiesta para variar y yo tenía la mala costumbre, como mucha gente de Ecuador, lastimosamente. Es algo que veo que no ha cambiado ahora que estoy de regreso por acá. Y me fui de fiesta y estaba manejando y tomé. Y tomé un poquito de más. Entonces el tema fue que regresando a la casa casi a las 4:30 de la mañana me quedo dormido. Me quedo dormido en la autopista, en la Simón Bolívar, bajando a Cumbayá y me estrello. Gracias a Dios no estaba con nadie en el auto. Gracias a Dios no choqué a nadie. O sea, yo solito me quedé dormido y el carro se fue y se clavó en una cuneta y por suerte no me fui por el puente de Guápulo, que estaba a unos pocos metros de donde me quedé dormido. Entonces eso pasó y fue un momento muy duro, muy difícil de mi vida, asimilar todo eso, despertarme en el hospital a las, 6 de la mañana, recuperar la conciencia y ver que estaba en la sala de emergencia y me estaban cosiendo el ojo, pero con vida. Y la ironía es que, bueno, gracias a Dios, al cosmos, al Buda, a lo que sea que ustedes crean, a la fuente, a la energía suprema, a lo que sea que ustedes, la etiqueta que le pongan, no me pasa nada. El mismo hecho de haberme quedado dormido mientras manejaba hizo que el momento del choque no tensione el cuerpo. Porque cuando uno se choca, el instinto de supervivencia primero te lleva a intentar, o sea, mover el volante para evitar que el golpe sea en donde tú estás. Y también esa tensión hace que uno se fracture huesos y pasen un montón de cosas. Como estaba tan dormido y relajado el cuerpo al estar ebrio y dormido, el momento que el auto se choca y pasa todo lo que pasa, yo estaba así como una pelota, nomás más los airbags del carro y todo. Gracias a Dios no me pasó nada. Pero bueno, ese momento fue de reflexión. Tuve una especie de epifanía en la que solo sentí que Dios o la fuente, como les digo, lo que ustedes le quieran llamar, se comunicó conmigo, me mandó un mensaje de alguna manera que no puedo explicar en palabras porque son cosas que uno solo siente. Y me decía como que no te puedes ir todavía tienes algo más que hacer acá, todavía tienes algo pendiente y tiene que ser algo grande, tienes que hacer algo con tu vida. Entonces eso lo interpreté de esa manera y dije, ok, estaba a pocos meses de terminar la carrera de leyes, entonces me enfoqué en eso, en terminar de redactar mi tesis que ya la estaba haciendo, entregar, defenderla y me graduó. Me graduó en enero del 2013, o sea, a los 3-4 meses del accidente. Y nada, ahí viene un punto de inflexión que es irme a la televisión, irme a Guayaquil. Entró un programa que se llama Combate. Yo hice el casting, creo que antes del accidente, en tipo tal vez inicios de octubre del 2012, pero nunca me llamaron, nunca me dijeron nada, sino boom, justo hasta que me termino de graduar, me llaman un día antes del feriado de carnaval del 2013, inicios de febrero del 2013, y me notifican que me eligieron y que tenía que darles una respuesta ese mismo momento, que tenía que estar al siguiente día en Guayaquil. Fue súper difícil, yo tenía planes armados de carnaval con mis amigos, me iba a ir a Ambato a conocer, porque no conocía Ambato, a ir al carnaval de las flores y las frutas. Me toca dejar eso, llamar a mi mamá, a mi familia a las 10, porque el programa se acababa a las 10 de la noche en Ecuador, y me llaman a las 10:05. Entonces recibo la llamada a las 10:05 de la noche de decirme, queremos que vengas al programa, tienes que decirnos ahorita sí o no para que mañana estés aquí. Me llaman un jueves en la noche y querían presentarme al siguiente día, viernes, en el programa en vivo. Entonces ese rato simplemente dije que sí, sin pensarlo mucho.
Llamé a mi familia y les dije, bueno, me voy mañana a Guayaquil a vivir. Me voy. Y nada, agarré la maleta rápido y me fui al siguiente día. Ya me tenían el pasaje comprado. O sea, el canal sabía que iba a decir que sí. Y bueno, me mandan el ticket todo por correo y por correo electrónico. Y con eso pude ir al aeropuerto y me fui a Guayaquil. Y bueno, ahí para resumir, di mis primeros pasos en la televisión y me ayudó muchísimo para conocerme más. En esa época también gané mucho peso, volví a ser gordito porque esa ansiedad, esa frustración que tenía de no estar feliz estudiando leyes, haciendo la tesis, y la vida bohemia y nocturna de músico y de andar en bares también hizo que suba mucho de peso. Entonces yo entro a este programa de competencia, para que tengan contexto los que no saben qué es Combate. Es un programa de televisión, o era, bueno, ya no hay, pero que era de competencia física, y por lo general la gente que estaba en ese programa era gente con un estado súper fit, súper en buen estado físico, así musculosos, rápidos, ágiles, y yo era todo lo contrario. Entonces obviamente se me hizo súper difícil esa experiencia ahí, pero me hizo crecer muchísimo, me hizo conocerme como persona, me obligó a vivir solo en otra ciudad, irme a Guayaquil, otra cultura, otra mentalidad completamente diferente, conocer a gente auténtica. Eso me ayudó muchísimo, una de las lecciones que más aprendí, aparte del tema de las cámaras, de la televisión, que fue lo que me llevó después de ser actor. Conocí a gente que era muy auténtica, porque este programa tenía la chapa o la reputación de que la gente que está ahí es gente de estrato social bajo, o gente sin clase, o gente sin educación, o gente ignorante que solo entra ahí por buscar fama. Y yo llegué un poco con ese prejuicio, y la vida me dio una sorpresa muy linda al ver que pude conocer a gente que sí, que si tal vez venían de un estrato social diferente en el que yo me movía en Quito, eso no los hacía menos personas, y eso no los hacía menos interesantes y menos especiales y menos, como digo, interesantes. Gente buena, gente de buen corazón, gente que tenía unas historias de vida y unas historias de lucha que decía, wow, yo con lo que a mí me pasó me creía pobrecito y víctima, y ahora veo estas historias mucho más fuertes y digo, Dios mío, o sea, que me le saco el sombrero, qué respeto con la gente que conocí ahí, y me ayudó muchísimo. Al mismo término en la televisión, los reality shows, alguien me dio una especie, porque no entendía todavía cómo tenía que comportarme o cómo tenía que ser yo en este programa para cuajar o para pegar o para que me vaya bien. Y alguien me dice, como que de una manera muy, muy, muy básica, pero hizo clic en mi cabeza, me dijo, brother, esto es reality, televisión reality. ¿Por qué? Porque tienes que ser real. Entonces, después de sonar a ustedes medio idiota lo que me dijeron, pero a mí me hizo un clic. O sea, solo tengo que ser real, tengo que ser yo mismo, tengo que dejar por primera vez en mi vida de pretender ser alguien que no soy, y intentar ser yo mismo. Y obviamente, como muchas veces cuando te hago un consejo, no lo tomé, no lo apliqué. Sí me hizo clic, pero no lo apliqué. Intenté ser una persona que yo no era en ese entonces. Todavía quería seguir con la imagen de malo, de matón, de bravo, de conmigo no se metan, que yo soy enojón y que ni sé qué. Y me fue terrible. La gente no me quería. Al inicio me querían muchísimo, de hecho fue el más votado al inicio del programa en muchas votaciones, y después poquito a poco empecé a convertirme como en el villano, en la gente en el personaje o el participante del programa que la gente ya no quería mucho. Era por ese personaje que quise crear, de que yo soy bravo, que soy el villano, que soy un chico malo, que soy el bad boy del programa, y no iba conmigo, porque yo no soy así. Yo soy una persona más bien todo lo contrario, soy suave, soy muy sensible. Bajo esa máscara, de hecho, el enojado y el serio que tengo, por debajo hay una persona muy sensible. Entonces eso yo no lo quería todavía demostrar, esa vulnerabilidad. Eso es una siguiente etapa de mi vida. Cuando estudié actuación me ayudó muchísimo para bajar la armadura, bajar el ego y admitir esa vulnerabilidad que tenemos las personas, y eso es lo que te hace más interesante. Entonces eso todavía no lo aprendí ahí, pero la lección que aprendí es de eso: a ser real, a ser auténtico, a no tener miedo a ser quien eres, a demostrarlo. Y aprendí muchísimo, salí del programa a los 6-7 meses. Esa oportunidad me abre muchísimas oportunidades en Quito, valga la redundancia, con el tema de la televisión. Empecé a hacer unos segmentos ahí las leyes me sirvieron. Empecé a hacer de abogado en la televisión en un programa que se llama El Club de la Mañana, respondiendo dudas de la audiencia, de la gente. Me llamaban a preguntar problemas de divorcios, de juicios de alimentos, de derechos del consumidor, de que compraron una refrigeradora y les vino dañada, de que cómo podían hacer ese tipo de cosas. Y nada, la televisión se volvió una especie adictiva para mí. Era como que quería volver, y extrañas la atención, o extrañaba en ese momento la atención por todos los vacíos que les he comentado. Quería sentirme que estaba todavía en el spotlight, como que la gente me veía, como que era relevante todavía, y que me escriban en el Twitter y en las redes sociales, que en ese entonces ya se movía bastante. Entonces
Así paso el siguiente año de mi vida, y de ahí ya veo que en la televisión se empiezan a cerrar las oportunidades y empiezo a trabajar como abogado, empiezo a trabajar en el Ministerio de Justicia. En eso se me da una oportunidad de trabajar otra vez en la televisión, ahora como presentador en otro canal que se llama Canela TV. Era un programa en las mañanas y bueno, me lanzo, renuncio a ser abogado y vuelvo a la tele a trabajar como presentador. Y para ese entonces ya tuve mi makeover, por así decirlo. Me dediqué mucho a hacer ejercicio, era al gimnasio, y me vuelvo a flaquear, pero ahora sí a ponerme fit y a ponerme así como que en buen estado físico, con músculos y todo. Y yo quería mi venganza personal en combate, porque salí siendo el gordito peleón, el gordito mala gente, que no era bueno. Entonces vuelvo al programa en el 2014 para esa revancha personal que tenía de demostrar realmente quién era yo, sin poses y ser yo, y con un estado físico diferente para poder competir mejor y dar pelea en el programa. En esas cosas de la vida yo ya andaba con el tema de la actuación, buscando oportunidades, y me llaman de Los Ángeles y me notifican que me aceptan en Stella Adler, cosa que me encantaba muchísimo. Entonces simplemente en el programa di las gracias en vivo en combate y renuncié. Dije que me iba a los Estados Unidos a convertirme en un actor y que les agradecía por todo. Y me fui. En eso me llaman de la escuela, que se aplazó un semestre, por así decirlo, más, que no podía entrar todavía por un tema de la visa de estudiante que aún no me la aprobaban. Entonces me quedaban 5 meses más. Entonces ahí lo que hago es volver a trabajar de abogado y entro a trabajar en la Cenecit en Quito para ahorrar un poco de dinero, trabajar y todo. Entonces bueno, trabajo ahí 5 meses y me voy a los Estados Unidos. Así que esa es la primera parte de mi historia. Espero que les haya parecido interesante esta primera parte, y vamos a ir con un pequeño anuncio de uno de nuestros auspiciantes y volvemos con más del programa. Y estamos de regreso. Ahora vamos a hablar de esta etapa que arranca en el año 2015, cuando me mudó a Los Ángeles para ser actor. Haciendo un pequeño recap, bueno, les comento un poco de mi infancia, de mi niñez, el divorcio de mis padres, las secuelas que eso dejó, mi niñez en el colegio, los problemas de comportamiento que tuve, después la universidad, después irme a la televisión a combate. Y llegamos al año 2015, cuando me mudó a Los Ángeles a vivir completamente solo, en una ciudad en la que nunca había estado. Nunca había viajado a Los Ángeles, no tenía amigos, no tenía contactos, no tenía familia, no tenía absolutamente nada allá. Literalmente, como el cliché dice, me fui con mis 4 trapos y con una maleta llena de ilusiones. No tenía absolutamente nada más. Es más, ni siquiera tenía mucho dinero cuando me fui. Me tocó hacer piruetas para poderme ir a estudiar actuación a Los Ángeles, y eso es algo que siempre lo comparto y lo comento con la gente que me pregunta cómo le hiciste. Pues nada, me tocó absolutamente vender todo lo que tenía de valor. Vendí mis guitarras, vendí mis amplificadores, vendí mis pedales, vendí ropa que tenía por ejemplo chompas de cuero, por así decirlo ya. Vendía las chompas, vendí colecciones de gorras que tenía, qué sé yo, una de Michael Schumacher del Grand Prix de Abu Dhabi, de vendía cosas así que tengan algún valor. La gorra de Federer, tenía una gorra que me firmó Nicola Penti con Carlos Moyá cuando jugaron un partido de exhibición en el Quito Tenis. Cosas que iba yo guardando, vi telas de guitarristas de Guns N' Roses o de bandas que yo coleccionaba, vendí todo eso. Incluso me acuerdo que, ¿saben hasta qué vendí? Vendí mi iPhone de ese entonces. Tenía un iPhone que ¿cuál habrá sido? El 5 en esa época. Era el iPhone 5, que era el del último modelo de ese año, por así decirlo, y que me lo tuvo que reponer RTS, de hecho, porque me lo robaron en el canal cuando estaba en combate. En el canal me robaron el teléfono, entonces me tuvieron que ellos devolver y reponer ese. Ese lo vendí. Y yo viajé hasta sin celular, entonces me acuerdo que cuando llegué a Los Ángeles me tocó buscar un teléfono de monedas, que ya no habían muchos, para llamarle a mi mamá a decirle que ya había llegado. Y fue un pedo durísimo, porque como es muy difícil que te arrienden un departamento si no estás físicamente ahí, y firmes el contrato, el lease y todo eso. Me tocó buscar en Craigslist, que es una página un poquito más de sketchy, no tan confiable. Y ahí encontré una chica que alquilaba un cuarto, entonces después hablamos por Facebook, y después a mi mamá le tuve que decir a mi mamá que le diga a esta chica por Facebook, que le escribe, que le diga que ya aterricé, que ya iba en camino, que esté pendiente en la casa. Bueno, fue todo un desastre. Y así llegué a Los Ángeles, llegué sin nada, llegué con mis maletas y comencé a estudiar teatro. Comencé a estar en la escuela, y ahora viendo hacia atrás en retrospectiva, también con el hindsight apropiado, me doy cuenta que también tenía muchas secuelas de todas estos issues que tuve de la niñez, de la infancia. Mi niño interior todavía no lo había sanado, no había trabajado en eso.
y la soledad o el miedo de estar en una ciudad completamente nueva me empuja y me lleva a pegarme a la primera persona que me dé 3 gramos o centímetros de atención, que en ese entonces fue una compañera de la escuela de actuación, una compañera de Brasil. Entonces nada, me meto en un romance súper intenso ahí con ella, pero yo por poco obsesionado, súper enamorado, pero no era amor, era simplemente este miedo de estar solo. Entonces eso hizo mi vida un poquito más difícil al inicio, porque obviamente esa relación fue muy, muy conflictiva, muy tóxica, por así decirlo. Entonces a los 3-4 meses de yo llegar a Los Ángeles se me fue un poco esa ilusión de estar en un lugar nuevo y todo lo que yo llegué a hacer, porque la parte sentimental me empezó a ir tan mal que me empezó a desestabilizar mi vida profesional o de estudiante en ese entonces. Y bueno, así pasa el tema de la escuela de actuación, donde fue una etapa de crecimiento total, una etapa donde es una carrera muy bonita porque aprendes realmente la condición humana. ¿A qué me refiero con la condición humana? Los miedos de las personas, los miedos tuyos, tus problemas, tus traumas, tus dolores, para poder pretender siquiera meterte en los pies de una persona más, en los zapatos de otra persona y crear un personaje. Tienes que primero conocerte bien a ti mismo. Entonces fue un proceso de autoconocimiento total, un proceso donde tuve que darme de frente con un montón de cosas que no quería ver y que no quería admitir, y que hasta el día de hoy las sigo trabajando como cualquier persona, ¿verdad? Entonces trabajar mucho en el ego, trabajar mucho en la máscara social que todos presentamos ante los demás, el admitir dolores, penas y cosas del pasado que no quería ver, que no quería tal vez siquiera pensar y que no les daba la importancia necesaria. Entonces fueron 2 años y medio, casi 3 años de una reingeniería cerebral, emocional y psicológica muy, muy profunda, que me han hecho crecer absolutamente, así como no les puedo decir. No les puedo ni siquiera explicar cómo me ayudó a estudiar teatro y actuación en los Estados Unidos. Es algo que yo le recomendaría muchísimo a las personas, así no les interese ser actor, simplemente tomar un taller o hacer un poco de teatro, porque el craft, el arte de construir un personaje o de entender esto, te ayuda a entender mejor a las personas, te ayuda a entender hacia dónde van, por qué hacen lo que hacen, cuáles son las motivaciones detrás de las cosas que hacen, y te ayuda también a juzgar un poco menos. Es una de las reglas principales del tema de la actuación. Nunca le juzgues a tu personaje, nunca juzgues a los demás, no juzgues al material, no digas, este libreto está cagón, está malo, no juzgues. Entonces es un ejercicio muy importante, y algo que también me enseñó mucho, que he compartido y que les puedo decir ahora en este podcast, es una de las lecciones que me dijeron en técnica 1, o sea, al inicio de la carrera, es hacer una sola cosa a la vez, 100%, darle el todo, el 100%, una sola cosa a la vez. Por ejemplo, ahorita estoy grabando este podcast y estoy metiéndole mi todo. No estoy así grabando, hablando y estoy aquí revisando mensajes en el celular. No. Estoy enfocado. Entonces, hacer una sola cosa a la vez, 100%, darle el todo. Y es algo que nos cuesta muchísimo en esta sociedad actual en la que vivimos, con mucha tecnología, con muchas distracciones, con muchos algoritmos de redes sociales que nos quieren tener clavados ahí todo el tiempo. Si quieren aprender un poquito más de esto, les recomiendo a los que no han visto este documental en Netflix que se llama The Social Dilemma. El dilema social es excelente. Les va a asustar un poco, tal vez les va a dar miedo utilizar redes sociales por un tiempo, pero súper importante que lo vean. Entonces, esa lección también de hacer una sola cosa a la vez, muchas cosas, muchos aprendizajes, y nada, ahí pasé los siguientes 8 años de mi vida en Los Ángeles hasta el año 2023 en el que estamos ahorita. Y nada, y así estuve haciendo proyectos, trabajando en televisión, trabajando en cine, trabajando en teatro, trabajando para cadenas hispanas, para Univision, para Telemundo, trabajando para proyectos como los Ghostbusters, grabando en Warner Brothers Studios, en Paramount, en Sony, en donde sea que se imaginen. Pude conocer a muchos de mis ídolos y de mis héroes, a Christian Bale, a Matt Damon, a Robert Pattinson, Jeremy Renner, a Mark Ruffalo, a muchas personas, a Mina Suvari, J.K. Simmons, etc. Entonces, he sido afortunado en ese sentido, en el que me pude
rodear y ver a gente que ha hecho cosas que son admirables, y también amigos que fui haciendo en la carrera, en la escuela, y que también han podido hacer cosas muy importantes y que tienen carreras tal vez mucho más grandes y seasoned y como que importantes que la mía hasta el momento. Pero esto también es otra cosa que aprendí, el dejar de compararme con los demás, el solo tratar de compararme conmigo mismo y ser mejor persona de lo que fui ayer. Entonces nada, en ese proceso he estado, y para los que preguntan, bueno, ¿y el podcast y qué onda? Entonces ya dejaste la actuación. No la he dejado, simplemente creo que el contar historias del podcast, el conocer a personas, el impactar o el impactar a los demás, el poderles impactar positivamente, inspirar de cierta manera, es algo que a mí toda la vida me ha gustado, porque es algo que tal vez de cierta manera a nivel subconsciente yo hubiera querido que alguien haga conmigo. Entonces tal vez de cierta manera estoy intentando hablar con personas que nos compartan estas cosas que yo hubiera querido aprender en ese entonces, tener mentores que corten la curva de aprendizaje para hacer mi proceso mucho más efectivo y eficiente. Así que nada, eso es un poquito en resumen de la historia, de todo lo que ha pasado en mi vida hasta el momento, hasta el día de hoy. Y nada, feliz de estar aquí con ustedes en este podcast. Si es que tienen preguntas, ya saben, pueden interactuar conmigo en las redes sociales, contactarme. Siempre respondo todas sus preguntas, sus mensajes, sus comentarios. Y nada, ahora vamos a hablar de otro tema que quisiera compartirles, que son estas 10 verdades incómodas que nadie habla y que espero que les haga pensar. Son 10 verdades que han impactado mi vida de una manera muy positiva y que estoy seguro que también puede impactar la suya. Verdad incómoda número 1. Vas a ver a tus seres queridos solo muy pocas veces por el resto de tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces damos por sentado que nuestros seres queridos van a estar ahí para siempre. Y les pongo este ejemplo porque cuando estuve en los Estados Unidos yo le veía a mi familia una vez por año. Viajaba en diciembre. Por lo menos al inicio, porque no tenía las posibilidades para estar viajando tanto. Entonces solo viajaba en diciembre, en Navidad. E incluso creo que hubo un par de años donde no regresé al Ecuador en Navidad porque simplemente no quería pagar un pasaje tan caro. Entonces hubo un par de años que, por ejemplo, no les vi. Y cuando fue la pandemia también no les pude ver por 2 años. Entonces ahí ya fueron 4 años de mi vida que no les pude ver y que se fueron y que no los voy a recuperar. Entonces hay un estudio que salió que por lo general, una vez que uno cumple la mayoría de edad o sale de la casa o te vas a estudiar a otro país o te vas a vivir a otro lado, ya la etapa de ver a tu familia pasó, no les vas a volver a ver mucho. Y por lo general, si es que tienes este promedio de verles una vez por año por el tema de las fiestas, significa que les vas a ver a tus familiares de 15 a 20 veces más. Y eso es todo. No me refiero a días, porque puede que vayas en diciembre y te quedes 2 semanas y te regreses en enero a donde sea que tú vivas. Pero me refiero a ocasiones. O sea, por años que les vas a volver a ver, son de 15 a 20 veces más que vas a poder compartir con ellos. Así que aprovecha el tiempo con tus seres queridos porque no los vas a ver tanto como tú crees. Verdad incómoda número 2. El dinero es un terrible termómetro para la felicidad. Yo pensaba antes, cuando era pequeño y en mi adolescencia, que la gente que tenía muchísimo dinero debería ser extremadamente feliz y que todo en sus vidas era perfecto. No fue sino hasta que estuve en Los Ángeles y pude rodearme y conocer a gente con muchísima plata, con muchísimo dinero, muchísimos negocios, muchísimas propiedades, bienes raíces, aviones, etc. Y me di cuenta que no era así. Si es que tienes esta mentalidad de que ya cuando tenga X cantidad de dinero en la cuenta, ahí voy a ser feliz o ahí voy a estar tranquilo, o cuando tenga X, Y, Z, o la casa o el carro tal o el reloj tal o lo que sea, o el trabajo tal o el título tal, ahí voy a estar tranquilo, es una completa mentira. Y te estás engañando a ti mismo, porque el momento que tengas eso, después automáticamente vas a querer 3 cosas, o sea, 3 veces más de lo que ya tienes. Esto se conoce como el hedonic treadmill. Y es una realidad, este loop mental, esta cosa de que alcanzamos un objetivo o algo e inmediatamente pensamos en, ok, what's next? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué viene? Entonces, si es que le das este poder o asumes que el dinero es lo que te va a dejar feliz, el rato que consigas lo que creías que te iba a hacer feliz, no te va a dar esa felicidad porque inmediatamente vas a querer más y vas a sentir que vas a necesitar más. E irónicamente, vas a ser un poquito más infeliz porque al mismo tiempo vas a tener miedo de perder eso. Vas a empezar a tener miedo de perder el dinero, o qué pasa con los impuestos, o si tienes muchas propiedades, el que me toca ahora pagar un montón de impuestos de estas propiedades, y van a venir situaciones que no pensabas que van a hacerte miserable.
con el tema del dinero. Si es que piensas que el dinero está vinculado a tu felicidad, después ese miedo a perderlo te va a hacer mucho más miserable que antes, que cuando no lo tenías. Así que nada, simplemente deberías en esta verdad incómoda número 2 darle un switch y más bien enfocarte en la felicidad interior, en estar en paz. Que sí, que suena como un cliché y todo el mundo habla de eso, pero si les puedo dar algo tangible, algo pragmático de lo que lo puedan aplicar, ¿qué es la felicidad interior? Para mí, la paz, estar en paz, estar tranquilo. Eso no tiene precio. Tienes paz y eres mucho más rico que las personas que tienen mucho dinero. Hay un dicho que dice: gente tan rica, o mejor dicho, perdón, hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Entonces no te enfoques tanto en el dinero, sino en tener paz y en tener opciones. ¿A qué voy con esto? El tiempo es el bien más preciado que tenemos. El tiempo es de eso que nunca va a regresar hacia nosotros. Debería ser la prioridad de todos, el tema del tiempo. Entonces, alguien que tiene, para mí, riqueza no es alguien que tiene dinero, es alguien que tiene mucho tiempo y que tiene opciones y que decide qué hacer con su tiempo y vive su vida bajo sus propias condiciones y bajo el tiempo que quiere. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo siempre les digo a mis amigos o a la gente con las que converso así de temas profundos, les digo: un millonario no es alguien que tiene un Lamborghini o un Rolls Royce. Es la persona que tiene la opción de comprarse el Lamborghini y el Rolls Royce. Y tal vez no lo hacen muchas personas. De hecho, en Los Ángeles, la gente que más dinero tiene que conozco son los que menos flashean y tienen estos bienes de lujo. Pero bueno, el punto es tener las opciones. No es el viajar e ir a todos los hoteles 5 estrellas. Es tener la opción de viajar por todo el mundo y de ahí tú verás si lo haces o no. Entonces, ¿a qué voy? Es tener opciones. Lo mismo sea para relaciones, para amistades, para trabajos, para lo que tú quieras. Tener opciones. Enfócate un poco más en eso, en tener paz, en tener opciones y en esa felicidad y en esa tranquilidad interior. Ahí está la verdadera riqueza. Verdad incómoda número 3. No todas las personas o no todos tus amigos son realmente tus amigos. Y esto es algo muy difícil de tragárselo y de aceptarlo o de quererlo admitirlo. La mayoría de las personas que están en tu vida están para el momento, para el ride, cuando todo está bien, para pasarlo el buen momento, para divertirse, para cuando todo está bien. Pero tus amigos verdaderos son esas personas que van a estar ahí cuando no es tan glamuroso, cuando no es tan interesante, cuando no es tan divertido. Básicamente cuando tú no tienes nada que darles a cambio, cuando no tienes tal vez mucho que ofrecer, esas personas que están ahí contigo son las personas que realmente te quieren y te valoran. Entonces tienes que ser muy selectivo con el tema de tus amistades y de tus contactos y contar amigos, porque como es verdad, son pocos y contados con los dedos de una mano. Entonces cuando encuentres esas personas que cuando tú no tengas nada que ofrecerles a cambio, cuando las cosas no están tan bien, están ahí, te conocen como eres y a pesar de conocerte como tú eres, con todos tus peros y tus defectos como todos los tenemos como humanos, están ahí al pie de cañón, valóralos y aprécialos, porque son una parte más de la riqueza. Es también una parte de ser rico, tener amistades de calidad, no cantidad, sino calidad. Así que aprécialos y valóralos. Verdad incómoda número 4, ya la hablé en Instagram en un video. Perdón. El fracaso no siempre te va a hacer crecer. El fracaso no equivale a crecimiento. Hay esta versión glamorizada y le dan mucho glamour y la romantizan en las redes sociales de fracasa, no importa, fracasa como de lugar, el fracaso es parte del éxito. Sí, y sí es verdad. De hecho, ir de fracaso en fracaso yo creo que le lleva a una persona a aprender y a convertirse en un ganador. Pero como en todo hay que poner contextos, hay matices en las cosas, no todo es blanco o negro. Hay fracasos que duelen como la puta madre, hay fracasos que son unos fracasos de mierda, hay fracasos de los cuales te duele como la mierda y no te quieres levantar de la cama, hay fracasos que te van a hacer sentir mal, hay fracasos que te van a hacer doler, hay fracasos que van a meterte en un fango emocional, anímico, autoestima, tal vez de recursos, de dinero, de un montón de cosas que no te van a dejar progresar y no vas a poder crecer. Van a haber fracasos que realmente van a doler como un hijo de su puta madre. Entonces, estos fracasos hay que saberlos admitir y reconocer e intentar salir de ellos a como dé lugar. Lo único que tienes que saber en este tipo de fracasos y en general es que no estás solo. Todos, absolutamente todos pasamos por esos momentos en la vida. Todos hay momentos donde tal vez no nos sentimos suficiente, donde nos fue mal, donde la vida nos dio una bofetada y solo con el tiempo vamos a poder ver las lecciones que estaban detrás de eso. Pero no siempre te va a llevar a un crecimiento automático como se dice en las redes sociales, un éxito que va a llegar de un fracaso que muchas veces no está vinculado con la realidad. Así que eso,
Solo tienes que saber que no estás solo. Apóyate en un amigo. Hablando ahora sí de las amistades, como decía antes, busca a esas personas que son leales, que están contigo en estos momentos cuando no tienes nada que ofrecer en cambio, cuando de hecho tú necesitas de ellos y que te suban el ánimo y que te apoyen y que te hagan sentir que todo va a estar bien. Apóyate en ellos. Cuando tú salgas de ese momento y reconozcas a alguien de tus amigos o algún familiar o a alguien en general, puede ser hasta un desconocido que está en esta situación y que está en un fango y que está en un fracaso del cual no puede crecer ni salir, sé esa persona, ayúdalo a levantarse y devuélvele como que pay it back, devuélvele el favor. Y pasa esta buena onda para que esta persona después también a su vez pueda ayudarle a alguien más. Verdad incómoda número 5. La mayoría de personas no se preocupan por ti, ni piensan en ti como tú crees. Por eso dije en el Instagram, a la mayoría de gente le vales verga. Y perdón que lo vuelva a repetir y perdón para los que tienen sensibilidad con este tipo de palabras y de lenguaje, pero yo creo que es un poquito más gráfico y asociado con la realidad. Es como necesito a veces ser gráfico para que calce y caiga el concepto como es. Existe esto que se conoce como el spotlight effect, y es esta noción que tenemos las personas. Es un fenómeno psicológico que dice que nosotros pensamos que la gente, o sea, está pensando pendientes de nosotros o se preocupan por nosotros mucho más de lo que realmente lo hacen. O sea, a veces sobredimensionamos en esta película interna con la que vemos la vida, de cómo la gente está preocupado, pensando y pendiente de nosotros, cuando no es así. Si realmente te pones a pensar fríamente, la mayoría de las personas están en esa misma película mental en la que tú estás. Todos estamos pensando en las cosas que queremos conseguir, qué no hicimos, qué tenemos que hacer, qué no hemos hecho, hacia dónde vamos, qué conseguimos, qué no conseguimos, qué pensarán de mí, qué no pensarán de mí, lo hice bien, lo hice mal, me quiere mi novio, me quiere mi amiga, me quiere mi familia, me quiere mi mamá, no me quiere mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Mi jefe me va a despedir, me van a dar el conocimiento que tengo, me van a dar el aumento, me van a dar el sueldo, no tengo trabajo porque no tengo trabajo, voy a conseguir trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente tener esa noción de que no eres tan importante como crees que eres, de que no eres el centro del universo, de que no eres el solcito, de que no eres el sol del universo, te va a ayudar un poquito a canalizar mejor esas energías y a tomarte las cosas menos personales, porque te das cuenta que no eres tan importante como crees. Se los dice a alguien que ha sido muy egocéntrico por muchos años, se los dice a una persona que se fue a estudiar actuación por el simple hecho de conseguir validación de los demás, de tener aceptación de los demás, de pensar que conseguir fama y el spotlight y estar en el centro de atención de todo el mundo me iba a ser más querido y más aceptado, más importante, más popular, más amado por los demás. Y con el tiempo me di cuenta que no solo no era verdad, que no solo la gente no le importaba un carajo lo que yo haga o no haga, sino que también lo que consiga o no es mi problema y a la gente realmente le tiene sin cuidado. Tal vez le importará a mi mamá, a algún amigo, ya, hasta ahí. Entonces, a mi familia. Pero es tener esa aceptar esa realidad es muy liberadora y hace que te tomes las cosas menos en serio, te tomes a las personas menos en serio y te tomes las cosas menos personales. Y no te tomas las cosas, cuando dejas de tomarte las personales, sueltas. Y cuando sueltas, las cosas fluyen más. E irónicamente, viene esta cosa de la vida que cuando sueltas y te importa menos, te importa un carajo lo que piensen los demás de ti, las cosas empiezan a fluir. Así que nada, simplemente recuerda que no eres tan importante como crees que eres y la gente no está tan pendiente de ti como tú crees que la están. Verdad incómoda número 6, y está muy vinculada con la anterior. No vas a dejar un legado tan grande como el que tú crees que estás dejando. En mi caso, por ejemplo, yo vivía con esta noción de que quería vivir y dejar un legado, dejar algo importante, algo que sobrevive, que sea más grande que yo y que traspase los años y las décadas y que se hable por mí después de siglos por poco y que la gente se acuerde de mí y pasara las páginas de la historia. Y la verdad es que tienes que darte cuenta que al final del día las cosas que hagas o la vida como la vivas no va a impactar tanto en la historia de la humanidad o de tu país o de lo que sea como tal vez creerías que lo hagas. ¿Y a qué voy con esto? Sí, habrá gente que de aquí tal vez que escuche, habrá tal vez un futuro presidente de alguna república, algún asambleísta, un diputado, algún diplomático, alguien que escriba libros, un bestseller, un super influencer, un actor que gane premios o lo que sea. A lo que voy con esto es que si es que realmente te pones a pensar, gente muchísimo más
que ha impactado muchísimo más la sociedad que lo hemos hecho tú y yo, que estás escuchando esto hasta este momento en el que yo estoy grabando y que tú estás escuchando esto, que ha causado más impacto y que ha afectado más a cómo vivimos la vida. Con el transcurrir de los años y tal vez de los siglos, muchos de ellos tal vez ya han sido olvidados. Hay gente muchísimo más importante en esa big picture de lo que es la vida, que han hecho cosas inmensas que no podemos ni siquiera empezar a describir en un podcast, que ya la gente ni se acuerda. Entonces a mí me ha pasado mucho eso, que después veo, por ejemplo, siendo actor, ¿no? Gente que yo admiraba y les tenía como ídolos y como, wow, mis así, inspiraciones. Veo que mueren y están en tendencia un día en el Twitter y al día siguiente el mundo sigue. Y ya nadie se acuerda de ellos y nadie piensa en ellos. Entonces digo, wow, o sea, si Periquito Pérez pasó esto, ¿cómo será cuando sea conmigo? Entonces, no sé si caiga chocante esto, pero es una verdad un poquito incómoda que no se habla mucho. Y es que sí, que tal vez no vas a ser tan recordado como crees, o que tal vez no vayas a dejar un legado tan importante como tú crees que lo vas a dejar. Así que nada, simplemente a disfrutar el momento, a disfrutar el día a día y nada, a tomar acción. Verdad incómoda número 7. Los plazos que nos ponemos en esta vida son una completa ridiculez y estupidez. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay gente que dice, a edad tal voy a tener el título tal, o a edad tal voy a tener la posición o el cargo tal, o para la edad tal voy a tener un sueldo tal. Y este tipo de cosas no nos ayudan mucho, porque al final del día te das cuenta que como hablan los estoicos, o como te das cuenta, nada está garantizado. La vida no está asegurada. Tal vez puedes morir el día de hoy, tal vez puedes morir mañana. Nadie sabe si vas a vivir hoy, si vas a vivir mañana. Nada está completamente asegurado. Entonces lo único que podemos hacer es enfocarnos en el ahora, enfocarnos en el presente, en ser curiosos, en querer aprender y hacer de esta vida y del día a día lo más agradable posible, conocer gente fantástica que te ayuden a crecer, con las cuales pases bien, te sientas bien y haya una simbiosis energética, que puedas crecer, que haya una buena química, y nada, soltar, y el resto de cosas se van a acomodar solas. Pero vivir en base a estos plazos y a estos tiempos y a estas cosas lineales que nos ponemos muchas veces no tiene sentido, porque hasta el mismo tiempo, si te pones a pensar, fue una invención humana para poder dar un poco más de estructura a nuestras vidas. Entonces nada, simplemente tómatelo light, día a día, momento a momento, y vas a ver que el resto de cosas solitas se van a acomodar y todo va a estar bien. Verdad incómoda número 8. Literalmente nunca vas a saber qué es lo que quieres hacer cuando crezcas y seas un adulto. Existe esta noción ahora de que para hasta los 20 años o 18 años uno ya tiene que saber qué quiere ser el resto de sus vidas. Y eso me parece una completa estupidez. Y disculpen los que están en desacuerdo conmigo, pero es imposible pedirle a un niño, porque para mí es un niño, es una criatura inmadura todavía de 18 años o 20 o lo que sea, que ya tenga determinado qué es lo que quiere hacer por el resto de la vida. Cuando la vida no es blanco o negro, la vida no es de ponerte un label, ponerte una etiqueta y que solo quiero hacer esto y voy a hacer esto. Por eso este podcast, por eso me gusta hablar con gente de todas las ramas, de todos los ámbitos, con médicos, con cirujanos, con políticos, con actores, con influencers, con gente de todas las ramas, con economistas, porque cada persona es importante. Detrás de cada rama hay un humano, y esa persona no solo tal vez va a hacer eso. El personal trainer no va a ser solo un adicto al fitness, también tal vez es papá, también es hermano, también es hijo, también sufrió, tal vez le rompieron el corazón. Todos tenemos diferentes aficiones. Entonces lo mismo pasa en la vida. Hay gente que se autoflagela y se da durísimo y dice, pero es que soy un fracaso, ya tengo, qué sé yo, 25, tengo 30, tengo 35, tengo 40 y no sé qué hacer de mi vida y estoy perdido, y se comparan con los demás, y mi amigo ya tiene la posición tal y ya tiene la carrera tal y trabaja en tal, cuando cada persona está en su propio proceso, cada persona está en su propio momento. Entonces la vida es un proceso que uno aprende y que nunca va a dejar de aprender y conocer hasta el día en que tú te vayas. Es un proceso que nunca termina. Entonces mal podría decirse que uno ya tiene que saber lo que quiere hacer por el resto de su vida a una edad temprana. Así que no caigan en esta trampa, sean un poco más gentiles con ustedes mismos, y simplemente mientras tengan una tendencia a tomar acción en las cosas que les llamen la atención. Por eso el podcast se llama Acción, porque hay que tomar acción en las cosas que nos gustan, no dudar tanto y votarte. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta realmente si es algo que te gusta o no. Debes probar, debes aprender, debes saber, debes conocer todos los in and outs, todas las cosas intrínsecas, todos los detalles de ese oficio, de profesión, hobby, negocio o cosa que te guste, para ver si realmente te gusta. Y si es que encuentras eso en lo que sientes que se detiene el tiempo y que no piensas en nada más y que puedes hacerlo por el resto de tu vida, y que por poco, si es que así no te pagaran, estarías feliz haciéndolo, quédate ahí.
esa es tu vocación, pero eso no significa que va a ser la única. Así como les decía antes que los sueños pueden transmutar, las personas tenemos muchísima curiosidad y capacidad para adoptar diferentes cosas y somos adaptables. Después tal vez descubras con la vida otra pasión, otro hobby. Conozco amigos abogados que después se vuelven atletas, trail runners, hacen Ironman, hacen lo otro. Ahora conozco amigos que escalan montañas, otros hacen tenis, otros se dedicaron a ser gamers, otros quieren hacer Twitch. La vida se trata de eso, de ser curioso, de aprender y de tomar acción. Verdad incómoda número 9. Y disculpen que tal vez si pierdo el conteo y voy a tal vez a decir mal, pero bueno, creo que voy en la 9. Pero esta es así. El trabajo duro y la consistencia no siempre les va a servir y les va a dar resultados. ¿A qué voy? Hay esta versión también romantizada y glamorizada y todo el mundo habla en las redes sociales, en el YouTube, en el Twitter, donde sea, en el TikTok, y dicen, si es que eres consistente, si es que eres disciplinado y si trabajas duro, te va a ir bien en la vida. Y no siempre es así, mis queridos amigos y amigas y escuchas del podcast. ¿Por qué? Porque bueno, existe este dicho que como que el work ethics o el hard work trumps talent. ¿Qué quiere decir con eso? Mucha gente dice que el que trabaja duro y es consistente siempre le va a superar al que es talentoso. Porque dicen que el talentoso, porque se cree más que los demás, porque ya tiene esa habilidad natural, no trabaja duro. Entonces se dice muchísimo que el que trabaja duro y es consistente siempre le va a ganar al que tiene el talento y se confía y no trabaja así de duro. Pero ¿cuál es el gran pero aquí? Si es que te encuentras con el talentoso natural y aparte tiene una ética de trabajo inquebrantable y trabaja duro y también es consistente, te va a ganar. Entonces, no siempre en la vida, por ser consistente y trabajar duro, significa que te van a dar todas las oportunidades. Porque tal vez vas a conocer a toparte con alguien en la vida que aparte de ser talentoso y ser muy bueno en lo que tú también quieres hacer y que es mejor que tú a nivel innato, aparte de eso también tiene esa consistencia, esa mentalidad ganadora y esa ética de trabajo que lo va a hacer casi muy difícil, no imposible, pero muy difícil de ganarle o de competir con esa persona. Entonces, cuando te pase eso, no te desanimes ni te desmoralices, simplemente tienes que entender que es parte del juego, es parte del proceso, es parte de la vida. Es una persona que tal vez está un poquito más calificada para hacer esa cosa que tú estás buscando. Eso me pasó mucho con el tema de la actuación, me pasa en los castings. Hay gente que es estúpidamente talentosa ya desde que son niños, pero aparte de eso, tiene una ética de trabajo, wow, envidiable. Entonces sí, yo admito que empecé a estudiar actuación a los 24 años, que no tengo mucho, o sea, hay gente que me lleva muchísimos años de ventaja practicando más. Entonces yo decía, no, apunte talento, apunte trabajo duro, apunte disciplina, les voy a ganar. Y muchas veces sí pasaba, pero también me topé con gente que no, porque aparte de tener esa misma ética de trabajo y consistencia, tenían un talento envidiable. Entonces nada, no siempre el trabajo duro y la consistencia te van a llevar a donde tú quieres. Por eso es importante no darse duro, ser gentil contigo mismo y simplemente si es que te pasa eso y alguien te gana una aplicación de un trabajo o alguna cosa, estás en competencia con alguien para conseguir algo que quieres y otra persona lo obtiene y tú no te des tan duro, simplemente reconocer esto, tal vez esta persona estaba un poquito más preparada y aparte también tenía este talento y tiene una ética de trabajo envidiable y nada, mirar la página, aceptarlo y no darte tan duro, ser más gentil contigo. Verdad incómoda número 10. No existen atajos en la vida. No existe el hack. No existe el truco, el secreto de conseguir las cosas. Mucho se vende hoy en día los life hacks, el secreto para hacer esto, el secreto para conseguir tal, la fórmula mágica, el secreto, no sé qué, la receta sorpresa, la pastilla que te hace bajar de peso en un día, la dieta milagrosa que te hace bajar de peso en 2 días, el truco para vender 100,000 mensuales en Amazon, el truco para conseguir 6 figuras en tu salario y todo lo que te revientan en las redes sociales todo el tiempo. No existe tal cosa como el atajo en la vida y esto es algo que mucha gente no habla porque no es conveniente, no es sexy. La gente te quiere vender esta idea de que todo puede ser conseguido a través de hacks, de trucos, de secretos, de atajos y no siempre es así. Hablando un poco de la verdad anterior, les decía que no siempre la consistencia y el trabajo duro les va a garantizar el éxito, pero aquí tal vez puede sonar a contradicción, pero irónicamente lo único que te puede garantizar que consigas los objetivos que tienes en la vida es ser consistente, es ser disciplinado y trabajar duro. Todo lo demás es bullshit, todo lo demás es pura paja que les están queriendo mentir y les quieren vender. Así que si encuentras a alguien que te quiere vender un hack, un secreto, un atajo, lo que sea para conseguir esas cosas, sal corriendo por tu vida cuán rápido puedas porque te quieren a través de ti lucrar y utilizarte a ti de carnada para conseguir ellos sus propios objetivos. Simplemente enfócate en ser consistente, en ser disciplinado y en hacer
cada día esa cosa que te va a acercar cada vez más al objetivo que quieres. Todo lo demás es bullshit y es pura paja. Y bueno, por último, les dije 10, pero siempre me gusta dar un poquito más de lo que ofrezco y prometo, así que bonus, verdad incómoda número 11. El mundo no es un lugar justo. Y no lo es, definitivamente no es un lugar justo, y vemos todos los días que personas malas ganan, que personas malas se salen con la suya. No siempre los buenos ganan, no siempre los buenos consiguen el resultado, no siempre a la gente buena le termina yendo bien. Hay muchísima gente mala que se sale con la suya y consiguen cosas que una persona buena también quería. Entonces son cosas que, repito, salen de nuestro control. Tenemos que admitir y soltar y no amargarnos con este tipo de situaciones, porque hay factores, hay inputs que nosotros no controlamos. Nosotros no controlamos en qué lugar nacemos, en qué familia nacemos, cómo fue nuestra infancia y los factores que marcaron nuestra niñez, que son cosas que van a impactar tremendamente tu vida. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo nacer en un país africano del tercer mundo que nacer en los Estados Unidos o en Alemania o en Suecia o en Australia, por ejemplo. Ya. Entonces, como dicen, o sea, elegir o donde uno nace, uno no elige, pero sí impacta muchísimo tu vida. Son cosas que lastimosamente uno no puede elegir y no tiene control. Lo mismo, quiénes fueron tus padres o quién fue tu familia. No es lo mismo nacer en una familia de estrato social muy bajo, con pocas oportunidades y con tal vez un poquito más de traumas y de dolores y de precariedades y de necesidades, que nacer en una familia real o con un hedge fund baby o un trust fund baby, o gente que tiene muchísimo dinero y conexiones y contactos y palancas. Por ejemplo, les hablo de la actuación. No es lo mismo ser alguien que empieza desde cero y no tiene contactos de la industria que ser el hijo de una familia que ya es cuarta generación de actores en Hollywood y tienen todos los contactos y todos los agentes y toda la maquinaria a su disposición. Entonces son cosas que no están bajo el control de uno. Y también ahora viene el tema que les decía de la niñez. O sea, uno no controla esos hechos que lo marcaron a uno de niño y que pueden impactarte de cierta manera, sea positiva o negativa. Entonces nada, la vida es así, el mundo es así, no es un lugar justo, pero hay que saber reconocerlo a tiempo, no amargarse, soltar y nada, enfocarse en cada día, como repito, tomar acción para querer ser esa persona que quieres. Y con esto llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias para todos los que llegaron hasta este punto. Espero no haberlos aburrido tanto con mi historia, con estas verdades incómodas. Y nada, para mí un gusto estar aquí con ustedes. Si es que tienen comentarios, sugerencias, preguntas, si es que algo no les quedó claro, si es que quieren que profundice en alguna cosa o necesitan más contexto, por favor, no duden en preguntarme, en comentarme en las redes sociales. Soy muy activo, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Paul Guerra. Y nada, también sugerencias, si es que quieren algún invitado en especial, si quisieran que hable con alguien, quisieran conocer más de alguna persona, denme sus sugerencias, lo aprecio muchísimo. Y si es que este fue de su interés, de este podcast, de este episodio, si es que tal vez aprendieron algo nuevo, si es que algo les llegó, les tocó el alma, y de esas cosas que uno siente por dentro, sí, solo le habla a tu alma y te hace sentir que tal vez por ahí toque una fibra que te hace sentir que es cierto, te inspira a tomar acción o a hacer algo, por favor, te pediría, me ayudarías un mundo en que compartas este contenido y este episodio y el podcast con tus contactos, con tus amigos, con tus conocidos. Un simple share, compartir un episodio, no tienen idea cuánto me ayuda. El tema de los algoritmos hoy en día ya saben cómo es, mientras más se comparte el episodio es mejor. Eso, y si es que también no es mucho pedirles, si es que me pueden ayudar en Spotify, ahí dice calificar el show o rate show, en Apple Podcast, donde sea que estén escuchando esto, si me pueden dar 5 estrellas, me ayudaría también muchísimo para que este podcast y para que esta información llegue a más personas que estén interesadas en esto, en tomar acción, en hacer de nuestras vidas lo mejor posible y en dejar atrás la historia que nos hemos contado todas las vidas y empezar a tomar acción desde el día de hoy para lograr nuestros objetivos. Mi nombre es Paul Guerra, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Y es el abogado del diablo, viste tú. Él quiere conocerte más, quiere saber qué secretos guardarás. Y es el abogado del diablo, viste tú. Quiere saber más de ti y es por eso que